Bienvenidos a Megacurso de WordPress presentado por Raúl Martínez para losmegacursos.com. En este primer video vamos a ver algunos conceptos básicos de una forma muy rápida para comprender lo que es WordPress. Pero además vamos a ver cómo instalar WordPress, las distintas formas que tenemos para hacerlo. Una vez instalado, veremos su interfaz de usuario y cómo configurarlo para poder comenzar a trabajar y llevar a cabo prácticamente cualquier proyecto en donde queramos utilizar WordPress. Comencemos entonces con la explicación de los conceptos básicos. Lo haremos de una forma muy rápida, pero considero que es importante entenderlos, sobre todo para aquellos que jamás han usado WordPress, que seguramente, lo habrán escuchado, pero que no lo han usado como tal. Vamos a comenzar. Vamos a hablar de 4 conceptos básicos, que serían: ¿qué es un CMS? ¿Qué es WordPress? ¿Qué requisitos necesito para poder instalar WordPress? Y cómo hacer su instalación. Comencemos. ¿Qué es un CMS? Un CMS, cuyas siglas ya traducidas del inglés significa un sistema de gestión de contenido, es una aplicación que nos permite crear sitios y otro tipo de aplicaciones o proyectos web de una forma muy rápida y fácil. Es decir, no está pensada para usuarios expertos o usuarios muy técnicos y es muy fácil de aprender. Esa es la principal característica que tiene un CMS. Dentro de sus ventajas, no necesitamos nada de código, no necesitamos saber de programación y tampoco necesitamos saber, al menos en un principio, de lo que es diseño, ya que todo esto ya viene precreado. Así que lo que ocupamos para crear un sitio web con un CMS es principalmente el contenido, o sea, los textos, las imágenes, los videos, todo el contenido que queremos agregar a nuestro sitio web. Existen muchos tipos de CMS, tantos como proyectos web hay. Por ejemplo, tenemos CMS para crear desde sitios corporativos, para crear sitios de comercio electrónico, para crear escuelas en línea, blogs, etcétera. Hay muchísimos. Y si hay tantos, ¿por qué es que vamos a ver WordPress? Muy simple. WordPress es prácticamente un estándar. Además de que es completamente gratuito, no nos cuesta nada. Es un estándar. 3 de cada 10 sitios que están en todo en Internet están hechos en WordPress. Así que de ese tamaño es WordPress. Facilita mucho el posicionamiento. Crear un sitio en WordPress nos ayuda, por la forma en cómo está creado WordPress, a posicionarlo de una forma mucho más rápido en Google o en cualquier otro buscador. Es completamente personalizable. Además de que es muy fácil de usar, yo puedo personalizarlo mediante temas, por ejemplo, dependiendo de qué tipo de proyecto de sitio web o de proyecto en general quiero llevar a cabo. Puedo seleccionar temas. Hay temas gratuitos y hay temas de pago. Así que hay un sinfín de formas de personalizar WordPress. Y es muy flexible. Gracias al uso de los plugins, podemos crear prácticamente cualquier proyecto web de los que veíamos anteriormente dentro de WordPress. O sea, dentro de WordPress puedo crear sitios web, puedo crear tiendas en línea, puedo crear escuelas en línea, puedo crear hasta redes sociales. Hay un sinfín de proyectos que puedo llevar a cabo gracias a toda la gama de plugins que nos ofrece WordPress. Requisitos. Para poder instalar WordPress, yo necesito básicamente 3 cosas. Primero, un servidor web, ya que WordPress corre en Internet, o sea, corre en la web. Necesitamos un servidor web para poder echarlo a andar. Generalmente trabajaremos con Apache, ¿ok? Ya veremos más adelante cómo es que lo vamos a instalar, pero necesitamos un servidor web. 2, una base de datos. La base de datos es donde se va a almacenar toda la información que generemos en WordPress a partir de nuestro sitio. Digamos, los textos, las páginas, todo lo que hagamos en WordPress se va a guardar en una base de datos. 3, el instalador de WordPress. Necesitamos descargar el instalador. Es básicamente un archivo comprimido con todo lo que se necesita para poder tener WordPress. Ese es un archivo en zip. Una vez que tengo este archivo en zip, necesito el servidor web y la base de datos para poder instalarlo, porque si no, no puedo usar WordPress. Así que necesito forzosamente estos 3 elementos para poder trabajar con WordPress. Instalación. Ya que explicamos qué es lo que necesito para poder instalar WordPress, vamos a ver que existen varias formas de poder hacerlo, de poder instalar WordPress como tal. La primera que tenemos es la opción de instalarlo en forma local. Para ello necesitaríamos, como ya vimos, como yo necesito, por ejemplo, un servidor web, necesito un servidor de bases de datos, entre otros aspectos, entre otras cosas, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer uso de una serie de programas, o de un programa, mejor dicho, como tal, aunque hay muchos tipos, pero vamos a hacer uso de un programa que nosotros vamos a descargar de internet de forma completamente gratuita y que cuando lo instalemos convertirán a nuestra computadora, nuestro equipo,
en un servidor web. Existen dos, está XAMPP y está WAMP. Bueno, hay más, pero estos son realmente los que más se suelen utilizar. Ambos tienen versión para Mac y tienen versión para Windows. En el caso de XAMPP tiene también versión para Linux. Ya más adelante veremos cómo descargarlos y cómo usarlos. Entonces, esta es la principal, esta es la primera forma de instalar WordPress, instalarlo en local. ¿Ok? Bien. ¿Cuándo se recomienda usar en local? Bueno, se recomienda usar en local, al menos yo lo recomiendo cuando son proyectos muy complejos y sobre todo muy pesados, o sea que son sitios muy grandes y que cuando nosotros trabajamos en local, los sitios web van a correr más rápido, pero obviamente solamente vamos a poder verlo nosotros. Ningún otro usuario, a menos que entre a nuestro equipo o tenga acceso a nuestra computadora, va a poder verlo. Entonces, por eso lo recomiendo cuando sean proyectos muy grandes, ya que correrá mucho más rápido el sitio y será más fácil trabajar. Bien, número 2, o la segunda, instalarlo de forma remota, pero en una plataforma de pruebas. Esta es una opción relativamente nueva, hasta hace algunos años no existía. Básicamente esto lo que nos permite es que, bueno, hay unas plataformas, vamos a ver una en particular que se llama Demos WP, en la cual nosotros vamos a poder crear instalaciones completas de WordPress con un par de clics, de una forma muy rápida, pero que están pensadas únicamente para eso, para hacer pruebas. No están pensadas para tener el sitio en producción, para tener el sitio terminado, solamente para hacer pruebas. Y una vez que se hagan las pruebas y que verifiquemos cómo corre todo perfectamente, todo nuestro sitio web, entonces sí podemos llevarnos nuestro sitio desde esta plataforma de pruebas a un servidor remoto final donde ya está trabajando en producción. Y esa es precisamente la tercera forma. La tercera forma es contratar un hosting, ya sea, bueno, puedo contratar un hosting de pago o puedo hacer una cuenta en un hosting gratuito. De esta forma podremos o tenemos acceso a todas las herramientas que normalmente tenemos acceso cuando contratamos un hosting. Yo recomiendo trabajar más que nada en la parte de pruebas, pero bueno, hay quien suele hacerlo. Lo que se hace aquí es que básicamente ya contratamos el dominio, ya contratamos el hosting y estamos trabajando directamente en el hosting donde va a estar trabajando el sitio una vez que este esté terminado. ¿Ok? Sería una tercera alternativa. ¿Cuál es la diferencia entre la página de pruebas remota y la página y la opción de producción? Bueno, que si trabajamos en la parte de producción, solamente tendremos acceso a una instalación de WordPress. Yo tendría que desinstalarlo y volverlo a reinstalar, ¿no? O reinstalarlo en diferentes carpetas. El proceso sería un poquito más tardado, más enredoso para tener dos o tres o varias instalaciones de WordPress. Mientras que si yo trabajo con Demos WP, así como creo una, con un par de clics que otra, ya que estos están pensados para hacer pruebas. ¿Ok? Pero básicamente son tres. Repito, instalarlo de forma local mediante el uso de un programa. 2, crear una cuenta en una plataforma para hacer pruebas de WordPress e instalarlos con un par de clics de forma rápida, pero únicamente para hacer pruebas. Y 3, contratar un hosting, ya sea de pago, ya sea hacerlo de pago, pero también puede ser gratuito, que es donde va a quedar el sitio ya de forma finalizada, o sea, ya una vez que esté terminado. Y ahí mismo podemos ir desarrollando o creando poco a poco el sitio. Son las tres alternativas que tenemos para instalar WordPress. Y de hecho, a continuación vamos a trabajar con estos dos. Vamos a ver cómo trabajar en local y vamos a ver cómo trabajar con un sitio de pruebas. En la parte final del sitio, ya que hayamos visto pues prácticamente todo, vamos a ver cómo podemos llevar nuestro sitio, ya sea desde local o desde pruebas, a producción.